Bienvenido, estaremos viendo lo que es una tarjeta gráfica o de video en la computadora. Generalmente tenemos en la parte de detrás de la computadora, si podemos apreciar acá en la caja o la torre, en la parte inferior tenemos un pequeño elemento donde van agregando prácticamente muchas más funcionalidades. En la parte de abajo tiene espacio para muchas más todavía. Y entre ellas acá se encuentra una que sería de la tarjeta de video. Entonces dentro de la computadora se encuentra una tarjeta de video que nos va a permitir a nosotros todavía tener mucho más poder en la computadora, especialmente para trabajar con el proceso de imágenes o videos. Si vemos la computadora de costado, podemos apreciar precisamente que acá está la tarjeta madre, y dentro de la tarjeta madre hay un espacio o ranura precisamente para colocar acá la tarjeta de video o la tarjeta gráfica. Si vemos una tarjeta madre mucho más cerca, acá tenemos los diferentes espacios como el procesador, la memoria RAM, y precisamente lo que habíamos indicado, justo acá tiene una especie de puerto, una especie de zócalo para poner ahí la expansión que sería una tarjeta de video. Esta es una tarjeta estándar, una tarjeta madre estándar de una computadora de sobremesa. El mismo tiene características específicas y cada una de las tarjetas de video precisamente tienen también sus propias características, al igual que las tarjetas madre y también acá lo que sería el procesador y la memoria RAM. Si vemos ahora una tarjeta de video, acá, esta tarjeta gráfica de video tiene en la parte inferior precisamente estos pequeños conectores que van a ir perfectamente en este lugar de acá. Entonces puede que sea PCI Express o solamente PCI. Y acá en este lugar se inserta fácilmente, es como enchufar algo así de fácil, y automáticamente vamos a tener y disfrutar de las funcionalidades de una tarjeta de video. Esta tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, o como lo llamamos CPU, o sea del procesador prácticamente, y transformarlo en información comprensible y representable en el dispositivo de salida que tiene acá. Precisamente en la parte de atrás tienen dispositivos de salida dependiendo de lo que queramos nosotros conectar. Acá tendríamos el conector precisamente DVI, acá tendríamos lo que sería el HDMI, y acá tendríamos el HDMI y acá un DisplayPort actualmente con realmente muy buena capacidad de transmisión de datos. Entonces acá son las salidas respectivas que tiene, con lo cual se va a comunicar precisamente con lo que son los monitores, proyectores o cualquier otro dispositivo de salida. Al igual que en la tarjeta madre hemos visto que hay un CPU o procesador, como habíamos apreciado. También en esto utiliza un propio procesador, pero no se llama CPU, sino se llama GPU. No tenemos que confundir precisamente la tarjeta gráfica o de video con un GPU. El GPU es el procesador central dentro de la tarjeta de video, así que es un elemento más. Prefieren llamarlo a esta tarjeta gráfica tarjeta de video para el uso comercial, pero en general los especialistas prefieren llamarlo tarjeta gráfica debido a que no solo tiene dicha funcionalidad de video, sino que también algunas tarjetas gráficas han ofrecido funcionalidades añadidas como sintonización de televisión, captura de video, decodificación MPG2, MPG4 e incluso conectores IEEE 1394, que sería el FireWire del mouse, por ejemplo, lápiz óptico, joystick y muchos elementos más. Más comúnmente se utilizan las tarjetas gráficas en computadoras, ya sea de escritorio o computadoras laptops o muchos otros, especialmente para poder nosotros aumentar el poder o la capacidad que tiene el manejo del video o los videojuegos, como queramos llamarlo. Al igual que en otros componentes también se utiliza, y en otros equipos como las consolas de los videojuegos como Wii, PlayStation, Xbox y muchísimos más. Entonces va a depender en dónde lo vayamos a poner y se va a adaptar precisamente a cada una de las necesidades. Pero no olvidemos que en esos elementos o en esas videoconsolas
ya vienen integrado y prácticamente el fabricante es quien lo pone. Pero en las computadoras de escritorio nosotros vamos a elegir precisamente este componente de manera muy concreta y específica, porque es un elemento adicional, es una extensión, no viene precisamente con la computadora. Entonces nosotros, incluso los fabricantes, le podemos decir que nos lo conecten una tarjeta más de video adicional, ya que actualmente se compra mediante internet eligiendo los diferentes componentes. Entonces también una tarjeta de video para videojuegos o para trabajar precisamente con la edición de video. Lo que estamos viendo en la imagen sería una tarjeta gráfica dedicada. Significa que se le pone precisamente en la tarjeta madre y aumenta todas las funcionalidades y todo el poder del sistema. Y gracias a ella podemos trabajar perfectamente con videos o videojuegos. Y precisamente es ahí donde nosotros vamos diciendo que es un elemento dedicado, un elemento externo, un elemento que vamos a añadir adicionalmente al sistema. No es algo con lo que viene. También hay precisamente las tarjetas gráficas integradas, que eso sí ya están precisamente dentro de la computadora. Especialmente en la actualidad, muchas de las tarjetas madres o procesadores ya tienen integrada una tarjeta gráfica, pero si en caso se integra una tarjeta gráfica dedicada, entonces se puede desactivar las tarjetas gráficas integradas, si así uno lo desea. Si no, se puede trabajar simultáneamente con las dos partes diferentes. Por una parte podemos elegir qué vamos a hacer con la tarjeta gráfica integrada y por otra parte la dedicada. Las principales ventajas de los gráficos integrados, precisamente con los que ya vienen en la tarjeta madre o procesadores, son el costo, o sea, son muy económicos, y también la capacidad, la simpleza que tiene y el bajo consumo de energía, pero no son tan poderosas como las dedicadas. La desventaja en sí es su rendimiento, al igual que utilizan recursos del CPU, pues una tarjeta gráfica dedicada posee su propia memoria RAM, su propio sistema de ventilación y reguladores electrónicos dedicados, con todos los componentes diseñados específicamente para procesar imágenes de video. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos trabajar por una parte con la tarjeta dedicada y por otra parte la integrada, pero la integrada hemos dicho que no tiene tanto poder como la dedicada, pero la dedicada utiliza muchos recursos, pues así lo requiere. Usar una tarjeta gráfica dedicada libera así también el trabajo del CPU y de la memoria RAM del sistema, así que no solo el procesamiento de los gráficos será más rápido, sino también el rendimiento general de la computadora podría mejorar significativamente, porque nosotros ya no le vamos a dar trabajo extra al CPU, al procesador, sino vamos a alivianar mucho su trabajo a través de una tarjeta gráfica, ya sea integrada o dedicada. Especialmente la dedicada, porque no va a utilizar precisamente el RAM ni el CPU de manera como lo utilizaría una integrada. La integrada es una forma de decir que ya viene, si nosotros vemos acá precisamente, en la parte de acá ya tiene una tarjeta gráfica acá integrada. Entonces nosotros necesitaríamos, para aumentar mucho más la funcionalidad y el poder, una tarjeta gráfica dedicada, no integrada como la que ya tiene. Y hemos dicho que trabaja simultáneamente de manera muy bien, a pesar de tener dos tarjetas, igual puede trabajar y entenderse muy bien con los programas o softwares que vayamos a utilizar. Muy bien, en este sentido podríamos decir nosotros que los componentes que tiene una tarjeta gráfica principalmente serían tres. Uno que sería el GPU, la parte interna, nosotros podemos apreciar acá. El GPU, que sería la central. Si venimos aquí también podríamos ver, este es el GPU en ese lugar, que es la unidad de procesamiento gráfico. En sí es un procesador como el CPU, pero dedicado al procesamiento exclusivamente gráfico, que busca aligerar la carga del trabajo del CPU. Luego tendríamos el GRAM, que es la memoria gráfica de acceso aleatorio. Estos chips de memoria que almacenan y transportan la información entre sí. Algunas de las tarjetas gráficas tienen su propia memoria y otras suelen utilizar la memoria RAM del PC. Luego tendríamos el RAM DAC, que es el convertidor digital analógico de memoria de acceso aleatorio.
O sea, es un convertidor de señal digital a señal analógica de memoria RAM. O sea que se encarga de transformar las señales digitales producidas por la computadora en una señal analógica que sea interpretada por el monitor. Claro que tiene demás componentes adicionales como por ejemplo la alimentación, el lugar donde se van a conectar precisamente a la tarjeta madre, los determinados chips, condensadores y muchos más. O sea, ya es parte de toda la tarjeta gráfica. En cuanto a las salidas, hace tiempo se utilizaba en primer momento lo que sería una salida VGA, o sea, Video Gráfico Array. Acá solía estar, ahora ya no vienen prácticamente porque son ya un poco obsoletas, un poco antiguas. No permite la capacidad tanto de datos como las que tenemos acá. Ahora vienen con lo que sería el DVI, acá Digital Video Interface. Antes de continuar, vamos a ver acá, esta sería la salida, esta es una tarjeta gráfica antigua, esta salida sería la tarjeta de salida VGA que hemos dicho de Video Gráfico Array. Entonces, estas eran las antiguas, muchas computadoras actuales lo siguen utilizando, pero esas computadoras actuales provienen ya de un tiempo atrás. Muy bien. Luego tendríamos, como hemos dicho, el DVI, este es el DVI. Hay dos tipos de DVI prácticamente, el I y el E. En sí existen tres, que sería el A, el I y el D. En cuanto a los tipos de DVI, y este precisamente, el de abajo, el que podemos apreciar acá, sería el I. Y el de arriba, este otro sería el D. Entonces tendríamos el I y el D. En la parte de abajo podemos apreciar que tendríamos en este lugar el HDMI, que está muy extendido especialmente para los televisores actuales, los televisores plasmas o LED, cualquiera de ellos permite precisamente la transmisión a través de el HDMI, porque el HDMI permite también la transmisión de audio. Y todavía un poco más avanzado estaría acá el DisplayPort, que sería el actual y el del futuro. Actualmente las computadoras de Mac, las de Apple, vienen ya solamente con un solo conector en la parte de atrás de un DisplayPort, y a partir de ahí ya pueden sacar muchos otros, o también suelen venir con un tipo especial de las nuevas versiones de USB. También sería prácticamente compatible con todos los sistemas actuales, y por otra parte, precisamente aparte del DisplayPort, vendrían con lo que sería el USB tipo C. El tipo C también es lo que están utilizando actualmente en las computadoras portátiles e incluso en los celulares, smartphones, en las Mac y muchísimos más. El tipo C, que es mucho más pequeño e incluso que el DisplayPort y que el HDMI, que a ambos lados, a cualquier lugar que lo vayamos a conectar, funciona de la misma manera. Hemos dicho que en la parte de abajo acá se encuentra para las conexiones, y si nosotros vamos a una tarjeta madre, precisamente existe una gran diversidad para colocar lo que sería la interfaz prácticamente de la placa base para que entre acá la tarjeta de video. Tendríamos varios tipos de ranuras, desde las primeras, por ejemplo, que eran las MSX, luego estábamos la que sería la ISA, Zorro 2, Zorro 3, Nubus, procesador Direct Slot, MSA, EISA, BESAP, y desde el PCI ya comienza prácticamente las nuevas tendencias, y a partir del PCI el AGP también tendríamos, y el PCI Express. Los que más vienen actualmente son el PCI y el PCI Express. Y lo que va cambiando acá el PCI Express, precisamente cuando hay conexiones acá PCI o PCI Express, en este lugar precisamente estaría el PCI Express, y acá en la parte de abajo, o en este caso en el lado izquierdo, tendríamos el otro PCI Express. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto y de este otro que viene de otro color? Prácticamente a partir de lo que ya va transcurriendo el tiempo, el mismo se mantiene, la misma forma, figura donde ingresa, pero lo que va variando es el modo de funcionamiento. Entonces, el mismo PCI Express, hay la versión 1, 4, 8, 16, al igual que este mismo tipo 16, el PCI Express 16, pero hay el 2.0 y 3.0. El de la parte izquierda, como vemos acá, este slot para ingresar acá,
esta interfaz, este sería el 2.0 y el de la derecha sería el 3.0. Lógicamente que el PCI Express 3.0, la transmisión de datos es muchísimo más rápido que cualquier otro. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Antes de comprar precisamente una tarjeta de video, debemos saber si es totalmente compatible, no solamente por el hecho de que sea PCI Express, sino también qué tipo de PCI Express tenemos acá para colocar. Como anteriormente habíamos indicado, trabajar con lo que sería una tarjeta gráfica representa precisamente el calentamiento del mismo porque se le sobreexige. Por lo tanto, cada uno de estos tiene una forma de refrigeración. Acá tenemos precisamente de manera interna la refrigeración. Entre ellos tendríamos el disipador, que sería de metal. Acá podemos ver también acá lo profundo, al igual que acá tienen sus respectivos internamente disipadores. Si podemos ver acá, vamos a observar, este sería el disipador de metal, generalmente de aluminio, y para que también mantenga frío este disipador de calor, tendríamos estos ventiladores respectivamente. Acá tenemos, por ejemplo, dos ventiladores, y las actuales tarjetas gráficas, sus ventiladores suelen ser lo más silencioso posibles. Entonces acá tenemos también lo que sería el ventilador. En casos extremos puede añadirse a lo que es esto la ventilación o refrigeración líquida. Eso ya es mucho más especializado y precisamente tendríamos que tener mucho más cuidado. En cuanto a los principales proveedores y fabricantes de esos tipos de tarjetas gráficas, tendríamos AMD y Nvidia. El mismo son los especialistas en esto, pero en lo que está incursionando actualmente sería Intel, que intenta precisamente también ser partícipes, ya que tiene gran futuro esto de las tarjetas gráficas, porque es una especie de mini computadora lo que tendría acá. Entonces hace múltiples trabajos simultáneamente.